Hola a todos, hola a todas, ¿cómo está curso de tercero medio? Espero que le esté yendo bien. Bueno, esta es la segunda clase de Historia Plan Común sobre la unidad que estamos viendo sobre las transformaciones estructurales, que es un periodo bastante corto, pero que ocurren muchas cosas y así como nosotros no nos manda mucho el tiempo, vamos a tener que empezar a comprimir y hoy en día se va a notar eso. Por ejemplo, hoy día vamos a ver dos temas en paralelo, pero que tienen cierta relación, pero a la vez debería verse de forma separada, pero vamos a hacerlos juntos por un tema de tiempo. En ese caso, vamos a ver qué es la reforma agraria y por otro lado vamos a ver entre medio cómo se gestionó la reforma agraria durante los gobiernos de Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva, que son los gobiernos que ocupan desde el año 58 al 64 y del 64 al año 70 respectivamente. Vamos al Power. El objetivo de esta clase y también de la guía, en el fondo, es que ustedes puedan explicar el origen, los objetivos, la aplicación de esto y las consecuencias que trajo la reforma agraria durante los gobiernos de Alessandri y Frei Montalva. Vamos a ir viendo paso a paso qué sucedió y cómo llegamos a esto. ¿Cómo surge la reforma agraria? La reforma agraria, en el fondo, parte tras el diagnóstico que se encontraba sobre la economía chilena, que a partir de que el modelo ISI no pudo cumplir las expectativas pensadas debido al bajo crecimiento económico que se logró hasta la década del 50, entonces, ¿qué sucede? Teníamos que proponer nuevas fórmulas de crecimiento. En este caso, para evitar el subdesarrollo económico, la constante inflación y la dependencia de ciertos productos o bienes del extranjero. Es por eso que se propone que la agricultura sea como este campo para poder como mejorar. De esto debido a que la agricultura en Chile era uno de los sectores más acomplejados por el evidente retraso que tenía. Y es por eso que a través de fondos para la Alianza para el Progreso comienzan a implementar un plan de reforma agraria que se va a implementar desde el gobierno de Alessandri. Vamos a ir viendo cómo se iría expandiendo posteriormente. ¿Qué problemas traía la agricultura? Ya he mencionado hace un rato que en el fondo era el retraso que vivía la agricultura. Podemos ver este retraso, por ejemplo, en que las formas laborales eran formas que se encontraban, que persisten aún y eran formas que se usaban en la época de la colonia, como el caso del inquilinaje. En segundo lugar, que la posesión de la tierra era parte de grandes latifundistas, o sea, los grandes latifundistas del sur eran dueños de buena parte de la tierra usable. Mucha de esta tierra era dejada de lado, no estaba bien usada, entonces, ¿qué pasaba? La producción no era lo suficientemente grande para poder abastecer al país. En tercer lugar, las prácticas rudimentarias de trabajo y el retraso tecnológico hacían de que la producción fuera muy baja. En cuarto lugar, no había tampoco una gran inversión de capital y de empresarios agrícolas en los territorios porque no era conveniente, no era como la gran fórmula para poder como acelerar esto. Entonces, ¿qué sucede? La agricultura chilena no podía surgir de este estancamiento económico por debido a la baja producción y la alta demanda existente. ¿Cómo se cubría esa demanda? Importando productos desde el extranjero. La baja producción hacía que los productos chilenos generalmente fueran caros. Los productos agrícolas me refiero, o las verduras, las frutas eran caros. Y por lo tanto, obviamente, acentuaba la dependencia extranjera. Y eso obviamente dificultaba que la economía chilena, en este caso, mejor dicho, el mercado agrícola en Chile pudiera abrirse de una mejor forma. Entonces, durante el gobierno de Alessandri se propone esto. ¿Quién fue Alessandri? Es el hijo de Arturo Alessandri Palma. Saldría electo durante el año 58 y sería aprobado mediante Congreso Constituyente. O sea, en este caso, un Congreso que se reúne para validar al candidato que salió electo, o sea, para las primeras dos mayorías, que en este caso eran Alessandri y Allende. Se vota ahí cuál de los dos podría ser el presidente y en este caso salió electo Alessandri. Es como una especie de segunda vuelta, pero solamente llevada a cabo por el Congreso, el llamado Congreso Pleno, mejor dicho, en vez de constituyente, disculpe el error. En este caso, Alessandri representaría al mundo empresarial, aunque sería apoyado predominantemente por la derecha, ya que su programa comprendía una liberalización de la economía,
dispuesto a potenciar el papel del empresariado y tratando de desligar al Estado de ciertas responsabilidades, como por ejemplo el contacto con los sindicatos. Pero este plan de gobierno tuvo que cambiar hacia el año 60 por el terremoto que ocurre, y entre ellos una de las reformas que se propone es la reforma agraria. La reforma agraria en este caso surge tanto por el apoyo desde el Estado como también de los sectores de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica ayudaría cediendo terrenos para su funcionamiento. Aparte de esto, la Iglesia Católica y el Estado tendría el apoyo de Estados Unidos con el tema de la Alianza para el Progreso. Recuerden eso de la videoclase pasada y de la guía pasada, por favor. Ahí empezaría como a notarse esa influencia de Estados Unidos. Y esta reforma agraria contaría con dos instituciones fundamentales que van a hacer funcionar este proceso, que es, por un lado, la Corporación de la Reforma Agraria, la CORA, que tendría que ver con la redistribución de las tierras, y en segundo lugar, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, que se encargaría del desarrollo de capacitaciones para los distintos trabajadores del agro. La CORA en este caso entregó cerca de 835.000 hectáreas a cerca de 1.159 familias. Tierras que principalmente eran posesiones del Estado y también posesiones de la Iglesia Católica. Es por eso que la cantidad de tierras fue muy poca para lo que se pretendía, que era una revolución en cuanto al uso de la tierra. Fue una reforma bastante pequeña, por eso se le bautizó como la reforma del macetero, y aquí en esta viñeta de Topace hace alusión a esto. En cuanto a Eduardo Frei Montalva fue electo para la próxima elección, producto del ser un candidato de centro, puesto que recuerden una de las características del periodo, que proyecto que no funcionaba, proyecto que quedaba anulado, y es por eso que ahora le daban el paso al centro. Esta idea de que Eduardo Frei salió electo en primera vuelta se debe mucho a que ocurrió un hecho llamado el Naranjazo. Brevemente, el Naranjazo fue una elección de alcalde, producto que, si mal no recuerdo, en Curicó muere el alcalde, y producto de su muerte se tiene que llamar a elecciones. Y se pensaba una victoria de la derecha, pero obtiene la victoria el alcalde de izquierda, o sea, un candidato de izquierda. Y es por eso que la derecha se asusta ante esto. Esta es una de las elecciones donde más se nota este marxismo y antimarxismo, y entonces la derecha le entrega todos sus votos a Eduardo Frei. Y es por eso que Eduardo Frei tiene una tasa de votos tan alta en relación al candidato de la derecha, que era Julio Durán. Julio Durán quedó abandonado en esta elección, literalmente. El programa de la Revolución en Libertad, que así se denominaba el programa de Eduardo Frei Montalva, se conformaba por la promoción popular, la chilenización del cobre, es decir, de comprar la mayor parte de las acciones del cobre que eran pertenecientes a empresas extranjeras, la ampliación de servicios estatales y la reforma agraria. Aquí vamos a ver en algunas cosas entrecruzadas varios de los aspectos de la Revolución en Libertad. Por ejemplo, Eduardo Frei Montalva pretendía que debía profundizarse la reforma iniciada por Alessandri, pero obviamente quería evitar como el tinte marxista, porque obviamente estamos en un periodo de alta polarización. Y es por eso que en este caso quería profundizar con la expropiación, pero a la vez también tenía que tener el foco en la promoción popular, en el desarrollo técnico y como obviamente dijimos, la expropiación. Para llevar a cabo la expropiación se llevó a cabo una reforma constitucional que permitió que las personas tuvieran un límite de 80 hectáreas, así como también la expropiación por parte del Estado de los terrenos mal usados. Es decir, las personas tenían que acreditar que estaban usando de forma correcta las 80 hectáreas, y solamente podían tener 80 hectáreas como máximo, pero en caso que tuviese, independiente de la cantidad de tierras, si tuviese tierras mal utilizadas, estas tierras serían expropiadas. Para obviamente cedérselas a alguien que las pudiera usar mejor, a una familia o también a los asentamientos. ¿Qué pasa acá? La sindicalización campesina fue promovida también por parte de la democracia cristiana, dando a conocer también los derechos laborales generalmente, y eso es súper importante porque permitió como una especie de profesionalización del campesinado, pero también a la vez también se permitió la labor de los asentamientos, que eran como especies de mancomunales de campesinos, los cuales trabajaban un pedazo de tierra y a la par también se iban capacitando y iban mejorando también la producción. Ya a un paso de 3 años, si estos mostraban que se mejoró la producción y que se capacitaron lo suficiente, se les cedía las tierras.
En tercer lugar, la capacitación laboral fue fomentada en esta época gracias al INDAP, como lo vimos anteriormente, y también se extendió esta educación técnica campesina a centros de formación técnica como por ejemplo INACAP. Anteriormente INACAP era una institución del Estado, un centro de formación técnica estatal, y también por otro lado también teníamos al DUOC, que como su nombre lo dice es Departamento Universitario Campesino Obrero, que esto pertenecía a la Universidad Católica. Pero la reforma agraria trajo consigo otros coletazos. La reforma agraria llevada a cabo por Frei Montalva. Por un lado, fue criticada tanto por la derecha, porque fue por esta idea de la expropiación, porque la expropiación era una idea que venía desde la izquierda, y es por eso que la derecha catalogó a Frei de marxista. Por otro lado, la misma izquierda criticaba a Frei porque esta reforma era insuficiente. 80 hectáreas todavía seguía siendo demasiado y todavía mantenía la protección hacia ciertos latifundistas. La promoción popular también fue utilizada por la izquierda para inmiscuirse en grupos campesinos, de sindicatos, por ejemplo. Y esto sirvió mucho para, por ejemplo, potenciar la actividad campesina de izquierda en estos terrenos, que igual después se aumentaría producto de la polarización hacia finales de la década y también hacia el gobierno de Allende, con las tomas de terreno agrícola, por ejemplo. Por otro lado, también los terratenientes se empezaron a indignar por este asunto, y es por eso que el avance de la sindicalización campesina les resultó en contra, porque obviamente cómo se van a sindicalizar estos campesinos. Y es por eso que muchas veces, ante las tomas de terreno o las acciones que podían hacer, las huelgas, ellos mismos tomaron las armas y se intentaron defender también. Entonces, ¿qué balance podemos sacar? La tenencia de las tierras se diversificó, desde pequeños propietarios a grandes empresas agrícolas. Y es por eso que también se expandieron las actividades agrícolas. Con esto se acabó mucho esta concentración de tierras por parte de grandes latifundistas y se disminuyó esto. Y esto permitió que muchas familias pudieran tener esto. Vemos acá en una gráfica que entre el año 59 hacia el año 70, más que nada el 59 lo toma como el periodo del 59 al 64, el periodo de Jorge Alessandri, vemos un aumento progresivo de la expropiación y la reutilización de tierras por parte de familias o asentamientos. Eso implica que mucha gente empezó especialmente este aumento se ve desde el año 67 en adelante, producto de esta reforma constitucional. Y por otro lado, esta reforma permitió que el inquilinaje empezara a desaparecer, porque obviamente ya los trabajadores campesinos empezaron a ser más conscientes de sus derechos laborales y empezaron también a unirse en estos sindicatos campesinos para poder proteger sus propios derechos laborales, en caso de que hubiera como algún patrón de fondo también que no quisiera pasarse de listo. Esto también ayudó también a que el campesinado pudiera acercarse a mejores tecnologías, como el uso de tractores, como el uso de ya maquinaria más industrial, en vez de dejar la pala y el chuzo que se usaba antes, que era lo típico del campo. Bueno, vemos acá también como, por ejemplo, incluso en esta época, un mapa entre el año 64 al 73 con respecto a los predios de reforma agraria, vemos que la reforma agraria, todo lo que está en negro fueron los territorios que se empezaron a utilizar como espacios agrícolas, y obviamente los territorios que están en gris son las comunidades mapuches. En este caso se hace como la comparación para ver un poco, podemos ver aquí, qué tanto se expandió esto. Todos estos territorios en el fondo eran predios correspondientes tanto a familias como a asentamientos. O también podían ser algunos terrenos agrícolas de grandes latifundistas, pero que obviamente tuvieron que ceder parte de sus terrenos al Estado para posteriormente reasignarlos a ciertas familias o asentamientos. Bueno, con esto cerramos por hoy. Cabe recordar también que parte de esto de la reforma agraria quedó objetado tras la dictadura y muchas propiedades fueron devueltas a sus dueños originales. Y bueno, con esto terminamos en el fondo. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda o consulta, ustedes ya saben, mis canales de comunicación, Instagram o también el web, mail. Y estamos en contacto y ante cualquier cosa. Así que eso, cuídense, nos vemos.